Bienvenidos a la ponencia Gentrificación y Educación en México, posibilidades de la ciencia de datos. Es un trabajo conjunto de las facultades de Ingeniería y Filosofía, escrito por el doctor León Palafox de la Facultad de Ingeniería, la doctora Karen González de la Facultad de Filosofía y Enrique Siqueiros de la Facultad de Filosofía. Comienzo. La desigualdad es una de las principales preocupaciones sociales del mundo moderno. La industrialización trajo explosiones económicas, demográficas y tecnológicas que detonaron rápidos y extremos fenómenos de desigualdad. Uno de ellos es el problema conocido como gentrificación. En general, este término, del inglés gentry, nobleza o clase alta, refiere a los procesos económicos y sociales en los que un barrio o ciudad, de manera natural o planificada, cambia su población al atraer a personas más acomodadas a vivir en un lugar rehabilitado, entre comillas. Estos procesos ocurren por varias razones, como una buena ubicación, valores históricos y estéticos, migraciones y fenómenos naturales, la incorporación de nuevos lugares para vivir y la apertura de nuevos tipos de negocios como cafeterías, restaurantes de moda o tradicionales, spas, etc. El problema principal es que en general estos vecindarios ven un aumento en las tasas de alquiler y el costo de los servicios públicos, lo que a su vez obliga a las personas menos adineradas a mudarse. En palabras de Ruth Glass, quien introdujo el término, y cito, iniciándose en ese proceso de gentrificación en un distrito, va rápidamente desplazando a todos o a la mayoría de los ocupantes originales de clase trabajadora y todo el carácter social del distrito cambia. Fin de cita. En un principio, este problema se entendió como una de las muchas consecuencias de la dinámica del libre mercado operando en escenarios desiguales, entornos agresivos para grupos vulnerables. Sin embargo, las últimas investigaciones han mostrado que es un fenómeno multifactorial, complejo y difícil de tratar en términos generales porque depende de muchas variables específicas que vuelven cada caso particular un caso único. En el caso de México se ha convertido en un problema importante porque, como declaró Alexander von Humboldt ya desde el siglo XIX, y cito, México es el país de la desigualdad. En ninguna parte existe una diferencia tan terrible en la distribución de la fortuna, la civilización, el cultivo del suelo y la población. Fin de cita. Con un coeficiente de Gini del 0.45, somos uno de los países más desiguales del mundo y el número 4 en la OCDE. Estos dos aspectos se traducen en que la Ciudad de México, la gentrificación es agresiva y está asociada con todos estos fenómenos. Cito, las políticas públicas, la gestión urbana, la movilidad residencial, la segregación funcional y social de y en la ciudad, la postura política de funcionarios públicos y académicos, la globalización de una economía capitalista neoliberal, el marketing de la ciudad, etc. Este es un texto de Delgadillo del 2016. Dado que es un hecho que ha habido y seguirá habiendo políticas públicas en la Ciudad de México vinculadas a estas problemáticas, será muy bueno que hubiera un desarrollo y atención hacia las herramientas computacionales que pueden ayudar a prevenir y resolver problemas públicos alrededor de este fenómeno. En particular, el enfoque de este artículo se da con respecto a algunas de las correlaciones entre reurbanización y resultados educativos. Al concentrarse la población con alto poder adquisitivo en áreas con un alto nivel educativo y desplazar o aislar a los grupos con menores ingresos o menores niveles educativos, se crea una paradoja. Se genera una gran cantidad de beneficios a la sociedad en general, pero con el costo de expulsar a las personas originales de su vecindario, lo que a su vez también traerá repercusiones en la educación formal que recibirán las personas, dependiendo de su lugar de residencia. En general, los resultados de la investigación realizada por este artículo muestran que quienes están en las zonas reurbanizadas tendrán acceso a mejor educación que quienes se desplazan a zonas marginales. Bueno, el objetivo principal de este trabajo es mostrar que en los casos como en la Ciudad de México, la ciencia de datos puede ser una herramienta muy útil tanto para entender el fenómeno mismo de la gentrificación como para predecir en dónde se pueden esperar más fenómenos de este tipo y de qué manera se relacionan con otros procesos y fenómenos sociales, como el problema de la educación. Consideramos que esta herramienta podría ser útil para ayudar a la generación de políticas públicas que podrían atacar no necesariamente a los procesos de reurbanización, los cuales serían inevitables en muchos casos, sino a fenómenos indeseados alrededor de ella. Por ejemplo, la deserción escolar o la disparidad muy grande en el rendimiento escolar entre las zonas gentrificadas y las zonas que no han sido afectadas por este fenómeno. Para lograr nuestro objetivo, presentaremos el desarrollo de algunos algoritmos generados en la Universidad Panamericana que permiten predecir fenómenos de gentrificación. Discutiremos qué alcances podrían tener como herramientas para generar políticas públicas.
Presentaremos algunas de las ventajas de recurrir a este tipo de herramientas en problemas como el estudio aquí y mencionaremos brevemente algunos de los retos que se presentan alrededor de estas nuevas tecnologías y que es importante tener en cuenta para que estas herramientas puedan ser realmente útiles. No es nuestro objetivo pronunciarnos a favor o en contra del fenómeno mismo de la gentrificación. Queremos concentrarnos en mostrar que la ciencia de datos puede ser una herramienta muy útil para ayudar a comprender fenómenos como este y, en consecuencia, tener la posibilidad de generar mejores políticas públicas al respecto. Ciencia de datos y gentrificación. La ciencia de datos genera un gran umbral de posibilidades para estudiar el problema de la desigualdad en general y el de la gentrificación en particular. Aunque existen una gran variedad de estudios que analizan el problema de la gentrificación desde el punto de vista social y urbano, aún hay pocos trabajos que analicen cómo se puede predecir este fenómeno a partir del uso de herramientas de inteligencia artificial. Hasta la fecha, una de las mejores aproximaciones a este tipo de problemas son los esfuerzos realizados por muchos países para reunir y acumular datos de las personas que radican en ellos, censos de población y de comercios, inventarios públicos de banquetas, de luminarias, de escuelas. Sin embargo, todos estos datos, en la gran mayoría de las ocasiones, se reducen a ser usados para reportar estadísticas acerca de la población del país. Gracias al desarrollo de la ciencia de datos, se puede hacer mucho más con la información obtenida en los estudios citados anteriormente. Es muy importante tener en cuenta que problemas como el de la gentrificación requieren un análisis específico de cada caso. Modelos o estrategias que funcionan en unos países no son fácilmente transferibles a otros, o inclusive ciudades dentro del mismo país. Por ejemplo, mientras que en muchos países el hecho de estar cerca de un río puede ser un detonante de la gentrificación, en la Ciudad de México esto no debe tomarse en cuenta, puesto que en general no hay ríos que pudiesen conducir a fenómenos de este tipo. Por este motivo, este trabajo se acota a la Ciudad de México. Consideramos que las posibilidades que ofrece la ciencia de datos y su posible uso como herramienta para generar políticas públicas trasciende los alcances de este caso en específico. Metodología. Para analizar el caso de la gentrificación en la Ciudad de México, utilizamos diversas fuentes de estudio. Muchas de estas fuentes son públicas, sin embargo, también utilizamos algunas fuentes privadas de datos. Algunas de estas fuentes son el INEGI, la DENUE y una consultora de carácter privado. Para hacer un algoritmo necesitamos un grupo de datos etiquetados, donde podamos definir al menos para un pequeño grupo si una zona está gentrificada o no. En este caso, con la ayuda de varios científicos sociales, extranjeros y nacionales, obtuvimos una muy buena relación de qué colonias se encuentran en proceso de gentrificación. Se utilizó una amplia variedad de modelos para poder obtener los resultados más precisos sobre la gentrificación. En particular, se trabajó con una combinación de árboles de decisión y de redes neuronales. Una vez utilizados los modelos, encontramos que las colonias que ya se encuentran gentrificadas están hasta arriba de la lista de nuestro modelo, como son la Roma Norte y la Hipódromo Condesa. Y las colonias más propensas a gentrificación son la Irrigación, la Obrero, la Tabacalera, la Chapultepec y la del Valle. Como un resultado adicional, encontramos también que la calidad educativa en estas colonias es superior a las colonias que no se encuentran en procesos de gentrificación y están más alejadas del centro de la Ciudad de México. Esto puede hacer que en un largo plazo, el futuro profesional de los chicos que viven en estas colonias alejadas del centro se ve en peligro. Todos estos resultados nos permiten concluir que es factible predecir si una colonia será afectada por un proceso de gentrificación, lo cual puede ser útil para ayudar a la generación de políticas públicas que ayuden a mitigar o combatir procesos como es el caso de la disparidad escolar entre zonas reurbanizadas y zonas que no lo son. Bueno, yo presentaré la tercera parte de nuestro artículo que tiene que ver con cómo vamos a usar la ciencia de datos, cómo proponemos usar la ciencia de datos como un apoyo para la generación de políticas públicas. La ciencia de datos puede apoyar de diferentes maneras en las distintas partes de los procesos que tienen que ver con esta generación de políticas públicas. En primer lugar, puede ayudar en los procesos de la formulación misma de las políticas.
La ciencia de datos puede ser útil al mostrar correlaciones posibles entre diferentes fenómenos, de modo que se pueden anticipar algunos problemas. Por ejemplo, en el análisis presentado aquí, hemos visto que sí existe una diferencia en la calidad educativa de las escuelas, dependiendo de la zona en que se encuentran. Sí, como en el caso de la Ciudad de México, nos damos cuenta de que estamos viviendo en una sociedad con amplios y profundos procesos de gentrificación y cambios en la conformación urbana, se puede decidir tener en cuenta los posibles problemas de índole educativa que puede traer el reacomodo de las personas. Desde esta perspectiva, la ciencia de datos puede ser útil tanto para descubrir problemas como para ofrecer diagnósticos y predicciones, con lo cual se podrán determinar de mejor manera las agendas de trabajo al respecto. En los procesos de implementación de políticas públicas, recabar datos que después puedan ser analizados mediante la ciencia de datos puede generar una mejor visibilidad del panorama completo y ayudar a determinar si la política pública está logrando su objetivo o no. Esto puede contribuir a ajustar las políticas públicas desde los mismos procesos de implementación y economizar recursos u optimizar los resultados. Sin embargo, para que la ciencia de datos sea útil con respecto a este punto, se debe tener cuidado de realizar la recabación adecuada de los datos pertinentes. Finalmente, la ciencia de datos también puede ser útil en la fase de evaluación de los resultados, pues como mencionamos anteriormente, puede generar modelos, proyecciones y descripciones más completas de los fenómenos que los análisis estadísticos con los que se acostumbraba a trabajar antes. Sin embargo, aún hay un camino largo que recorrer para que la ciencia de datos pueda generar herramientas altamente confiables. Así que ahora mencionaré algunos de los retos que enfrenta actualmente la ciencia de datos en general y que todavía no le permiten desplegar todo su potencial. Entonces, hay problemas que tienen que ver con la infraestructura de la implementación de la ciencia de datos, que son los primeros que presentaré. Para que la ciencia de datos pueda llegar a ser una buena herramienta, es importante que exista una buena disposición tanto de los gobiernos como del ámbito privado para generar y resguardar de manera adecuada los datos. En particular, uno de los principales problemas que enfrentamos en México el día de hoy es que no existe una homologación de los mismos. En nuestro caso de estudio sobre la gentrificación, nos dimos cuenta de que las bases de datos de diferentes dependencias son ampliamente dispares entre sí, e incluso dentro de una misma base se pueden encontrar diferencias significativas, si es que se han hecho cambios institucionales. En este sentido, sería muy importante que existiera la conciencia por parte de todos los actores que pueden generar y resguardar datos, de que deben realizar estas acciones de la mejor manera posible. Un problema relacionado con esto es el de la necesidad de crear verdaderas bases de datos nacionales sobre negocios y servicios, además de la de los habitantes por zona o región, pues todo esto es necesario para poder determinar cuáles son las problemáticas que existen en los diferentes niveles, colonias, municipios y personas. Por otro lado, habrá que tener mucho cuidado también con la privacidad de los datos, pues se debe garantizar que los datos de los ciudadanos se encuentran resguardados y que no hay forma de que un organismo externo pueda acceder a ellos con fines de lucro. Ahora paso a las conclusiones generales. Una de las principales motivaciones para la realización de esta investigación ha sido mostrar que una de las posibles aplicaciones de la ciencia de datos está en contribuir a la generación de políticas públicas adecuadas a problemas específicos. En particular, nos concentramos en el fenómeno de la gentrificación y hemos mostrado cómo la ciencia de datos puede ser útil para determinar cómo se relaciona este fenómeno con otros, en este caso la calidad educativa. Consideramos que dadas las importantes modificaciones que en materia de vivienda ha sufrido la Ciudad de México en los últimos años, debidas sobre todo a la implementación de políticas como la del Bando 2 y las normas generadas posteriormente, es importante tener una visión de conjunto de este fenómeno y tener la capacidad para detectar problemas asociados con estos cambios y prevenirlos, evitarlos o resolverlos, siendo la generación de políticas públicas una de las maneras en las que se pueden enfrentar casos como el que hemos mostrado aquí. En este caso, la ciencia de datos puede ofrecer aportes interesantes en todas las fases de los procesos de desarrollo de las políticas públicas. Aunque hemos tenido que restringir nuestro análisis al caso de la Ciudad de México, es importante señalar que la relevancia del desarrollo de la ciencia de datos va mucho más allá de casos particulares. Sin embargo, para que esta nueva disciplina pueda realizar su trabajo de la mejor manera posible, es importante conocer adecuadamente cómo funciona, discutir sobre los alcances y los límites de la misma,
reconocer los problemas éticos, políticos y jurídicos que enfrenta y finalmente desarrollar la creatividad necesaria para que esta reciente herramienta tecnológica realmente contribuya a enfrentar los distintos y complejos problemas que enfrentan las sociedades en nuestros días. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.